comprobar esto. Sí, ya debería estar. ¿Se escucha bien o se escucha mal? Ahora. Se escucha bien. ¿Cómo? No entendí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Confírmeme, por favor. Sí, ahora sí se escucha mejor. Ya, gracias. Ya, muy bien. Entonces, ya, ok. Bueno, para dar un resumen entonces, porque no sé si me están escuchando, recuerden que el metabolismo de la bilirrubina viene de la hemoglobina, del grupo E, ¿cierto? El grupo E que forma parte de la hemoglobina, la mioglobina, y recuerden las hemoglobinas, enzimas respiratorias celulares, citocromo, peroxidasas, catalasas. El 75% es de la hemoglobina que viene del glóbulo rojo, y el 25% restante viene de la eritropoyesis ineficaz y de lo que he hablado hace rato de las enzimas respiratorias celulares, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y el EN se oxida por la hemoxigenasa y da la biliverdina. Y recuerden que la biliverdina es un pigmento hidrosoluble, y la biliverdina, a través de la bilirrubina reductasa, es reducida, el nombre lo dice, ¿no?, a bilirrubina indirecta o libre. Y ojo, es curioso porque la bilirrubina indirecta o libre es un pigmento liposoluble. Y ahora, aquí viene algo importante, la bilirrubina indirecta es la que es captada por la albúmina y es transportada hacia el hígado. Y en el hígado es captado por las ligandinas I y Z. ¿De acuerdo? Ahora, es importante recordar las ligandinas. Para mi clase no, pero hay enfermedades, sí, hay enfermedades que tienen que ver con estas dos, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante que se acuerden. Entonces, recuerden dónde es el órgano homeocaterético, el proceso de bilirrubina indirecta, ¿no? Y que llega justamente al polo sinusoidal del hepatocito, se capta por las proteínas ligandinas Y y Z, y esto pasa al hígado propiamente dicho. Ahora, acá viene algo muy curioso. En el hígado, dentro del hepatocito, por acción de la glucuroniltransferasa, la bilirrubina indirecta es conjugada por una o dos moléculas de ácido glucurónico, ¿de acuerdo? Una o dos moléculas de ácido glucurónico, el 20% monoglucurato y el 80% diglucurato. Y esto forma la bilirrubina directa conjugada, que es un pigmento hidrosoluble. Aquí se transforma en un pigmento hidrosoluble. Aquí es importante, ¿por qué? Porque es curioso que cuando ocurre un problema hepático propiamente dicho, esta conjugación se altera, ¿ya? Se altera. Entonces, en vez de que la bilirrubina vaya a través de todo el conducto, de todo el conducto hacia el canalículo biliar, regresa hacia la sangre. Es decir, que la conjugación no se hace del todo bien. Y es por eso de que también en un problema hepático, no piensen que la bilirrubina no se conjuga. Uno podría pensar de que en un problema hepático la bilirrubina de indirecta no pasa directa. A ver, la verdad es que sí pasa. Lo que ocurre es que no es, parece que la transformación no es del todo perfecta, no es del todo correcta, y en vez de ir por el canalículo biliar hacia las vías biliares, propiamente dichas, regresa a la sangre. Bien, eso es importante que se acuerden, porque se supone que el proceso es unidireccional, ¿no? Es importante eso. Entonces, o sea, es unidireccional. Por eso es que de la célula hepática hay una polaridad, y la bilirrubina transita a través de esta polaridad hacia el polo sinusoidal, del polo sinusoidal al polo biliar. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Desde los canalículos biliares, la bilirrubina y productos de desecho y otros productos recorren el resto de la vía biliar intra y extrahepática hacia la vesícula biliar, y ahí se almacena. Estos otros productos es lo que famosamente junto con la bilirrubina forman la bilis, pues, ¿no? Y ahí se almacena. Ahora, cuando el aparato digestivo es estimulado por la ingesta de alimentos ricos en grasa, el intestino libera colecistoquinina, la hormona que induce la contracción de la vesícula biliar. Se libera la bilirrubina directa hacia el intestino, donde será secretada y se metaboliza por la flora bacteriana. Bien, por la flora bacteriana. A ver, ¿dónde está eso? Acá está. Ahora, acá viene algo que más me interesa por un tema de nombres, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Lo que sucede es que la literatura dice que en la flora bacteriana la bilirrubina directa se transforma en urobilinógeno y estercobilinógeno, ¿no? Y el estercobilinógeno se oxida con el aire, y forma estercobilina. Y el urobilinógeno se transforma en urobilina. ¿De acuerdo? O sea, eso es un tema de transformaciones, pero tampoco es que clínicamente tenga un efecto importante la estercobilina. O sea, en realidad, clínicamente uno habla de bilirrubina directa o indirecta. Cuando ustedes revisan el libro de fisiología moderno, a veces exageran, aunque tampoco es incorrecto, pero exageran al decir,
Por si acaso, estercobilinógeno, estercobilinógeno, a estercobilina, y al momento de tener contacto con el aire. Ok, sí, y es cierto, si yo les pregunto cuál es el pigmento que da el color a las heces, la respuesta es estercobilina. Pero realmente la estercobilina es una bilirrubina directa. O sea, no es que la bilirrubina directa ha pasado por un proceso complicado para formar estercobilina. Solo les digo por un tema de conceptos, espero que se entienda. O sea, no me voy a complicar la vida diciéndoles, apréndanse bien estercobilina, porque si me escriben mal estercobilina, no, o sea, realmente no tiene sentido. Se los digo porque en los libros está así, ¿de acuerdo? Sin embargo, en realidad sigue siendo bilirrubina directa. Y recuerden que la bilirrubina directa, parte de ella es absorbida por la sangre. O sea, hay un gran porcentaje que va por el intestino y se colorea las heces, bilirrubina directa o, gracias a la flora, estercobilinógeno, y una pequeña parte de la bilirrubina directa va a la sangre, y en la sangre va hacia el riñón. ¿Y cómo se llama cuando va a la sangre? Urobilinógeno. Y al momento de que uno defeca y hay contacto de las heces con el oxígeno, se oxida con el aire, se oxida y el estercobilinógeno se transforma en estercobilina y el urobilinógeno en urobilina. A ver, repito, ¿eso es importante? Para la cultura general, sí. Para la clínica, no. Me basta con que entiendan dónde está la bilirrubina directa y dónde está la directa. Aquí quiero que se entienda muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es absorbido por dónde? Por la circulación enteropática, por la vena porta, por si acaso. ¿Ya? Y se va al riñón y se filtra. Entonces, ¿quién es el responsable de la coloración amarillenta de la orina? La bilirrubina directa, ya. Se me dice, profesor, es la urobilina. Bueno, ok, no hay problema. Ya yo creo que para bioquímica ya ahí sí son exquisitos, pero realmente clínicamente eso no tiene mucha importancia. ¿Bien? Ok. Bueno, recuerden muy bien, bueno, un poco de 1 gramo de hemoglobina genera 35 miligramos de bilirrubina y la producción diaria de bilirrubina es de 250 a 350 miligramos. Aquí lo que me interesa es, todo esto es lo que creo que ustedes ya saben, ¿cierto? Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué es importante la ictericia? A ver, la ictericia es una manifestación solamente de una enfermedad hepática, o sea, hay una enfermedad hepática o relacionada al hígado y ya está. O sea, la pregunta a veces extraña es, ¿la ictericia propiamente dicha y sola es mala? A ver, la respuesta es depende. Vamos a hablar primero de la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta se la designa como bilirrubina indirecta, ¿ok? Bueno, ya, eso es cierto. ¿Por qué se le llama bilirrubina indirecta? Por la reacción de Van de Berg, por si acaso. Se lo llaman así, ¿eh? Ya, bueno. Eso es un tema ya de bioquímica que no deben conocer. En fin, ya, olvídense eso. La bilirrubina indirecta es importante recordar lo siguiente, no filtra por el riñón, no filtra por el riñón, no se encuentra en la orina y se elimina solo por vía hepática, ¿de acuerdo? El aumento de bilirrubina indirecta no causa coluria, y te dice así, coluria no. ¿Cuál es su característica principal? Ser liposoluble, y va a través de unida a la albúmina. Y lo más importante, la bilirrubina indirecta es cito y neurotóxica. Cito y neurotóxica. Es decir, no me importa de dónde venga la bilirrubina indirecta aumentada, la bilirrubina indirecta por sí sola es cito-neurotóxica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente la propiedad liposoluble, el problema de tenerla es que puede cruzar la membrana, celular tranquilamente. Claro, pues es liposoluble. Y al poder traspasar la membrana celular, modifica su permeabilidad. Y dentro del espacio intracelular altera el metabolismo. Deprime y deprime todo el metabolismo enzimático e incluso inhibe la función de la cadena respiratoria que está en las mitocondrias. ¿Esto qué ocasiona? Disminuye la formación de ATP, hay un desagrupamiento de la formación oxidativa, altera la glicólisis, todo lo que es la síntesis proteica, y esto lleva a una muerte celular. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que causa muerte celular. Muy bien, causa muerte celular. No voy a decirle que causa necrosis, sino que aquí es una muerte celular casi programada, pero programada a la fuerza. ¿Ya? ¿Y qué es lo más importante? Que a nivel del sistema nervioso central, o sea, eso que les he dicho ahorita es la acción citotóxica. La acción neurotóxica tiene que ver con los ganglios basales, ¿no? O sea, la bilirrubina indirecta suele penetrar
fácilmente a los ganglios basales. Y esto produce un bloqueo del metabolismo de todas las células en esa sección del sistema nervioso y desarrolla un cuadro neurológico, que es un síndrome extrapiramidal, ¿ya? Que es muy famoso en los niños recién nacidos, que se le da nombre. ¿Cómo se llama? Kernicterus. Kernicterus. ¿Bien? Entonces, si les pregunta alguna vez, ¿la bilirrubina indirecta es mala? Bueno, en realidad sí. O sea, la propia ictericia puede ocasionar problemas. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No entendí. Bueno, supongo que no. Ya, ok, continuemos entonces. Entonces, es curioso porque cuando una pregunta clásica que se le hace al interno es, o cuando estás en medicina interna, es, por si acaso, te pregunto si es que la bilirrubina indirecta, o sea, la ictericia de por sí es dañina. Y no, la gente piensa que la ictericia simplemente es un hallazgo que, claro, de alguna manera, de forma indirecta, me traduce en una enfermedad, ¿no? O sea, la ictericia presente me dice que algo pasa, pero la gente no recuerda que la ictericia de por sí puede traer los mismos problemas. Bueno, acá tenemos la toxicidad de bilirrubina indirecta, ¿no? Ahora vamos con la bilirrubina directa, ¿de acuerdo? Bilirrubina directa. A ver, primero es porque da directamente la reacción de Van der Berg, y yo lo sé pronunciar, ¿ya? Y por si acaso también se le conoce como bilirrubina conjugada, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Por lo que tiene que ver con el ácido glucurónico, ¿no? ¿Cuál es su principal característica? Es hidrosoluble y no se encuentra normalmente en la sangre. Ojo, la bilirrubina directa no tiene por qué encontrarse en grandes cantidades en la sangre. Se debe encontrar en cantidades muy ínfimas, muy pequeñas, muy pequeñas. Filtra el riñón, ¿no? No, filtra el riñón. Pero aquí viene algo curioso, aunque eso lo voy a dejar más para sus clases de laboratorio, que mucho le van a gustar, pero recuerden algo importante. Si bien filtra el riñón y da la coloración, no es común que haya una adecuada medición de bilirrubina directa en la orina. Profesor, no entiendo de qué rayos está hablando. ¿Cómo es eso? A ver, repito. Filtra riñón, sí. Pero cuando uno examina la orina, no es común encontrar así nomás bilirrubina directa. No es común, porque las cantidades son tan pequeñas que no son atrapadas fácilmente. Espero que se entienda. Entonces, profesor, cuando encuentro bilirrubina directa, la leo bien, entonces, bueno, claro, eso me está diciendo de que algo pasa. ¿No? Muy bien. Otra pregunta, profesor, ¿la bilirrubina directa no es no es neurotóxica? No, no lo es. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve recordar esto? Buena pregunta. La bilirrubina directa tiene un efecto inmunosupresor. Se acabó. Ahí les voy a dejar para que vuelen su imaginación y lean de qué efecto tiene la bilirrubina directa sobre las inmunoglobulinas. Pero a largo plazo, la bilirrubina directa tiene un efecto inmunosupresor. Inmunosupresor, o sea, te hace propenso a infecciones. Ahora bien, no es común que una persona... espérate, iba a decir un error. No, olvídense. Iba a decir que no es común que una persona viva con la bilirrubina directa aumentada, pero en realidad en mi cabeza solo estaba recordando el ejemplo de un paciente que tiene un cálculo biliar, un cálculo en el conducto biliar, y que el cálculo que está ahí obstruyendo ocasiona que aumente tu bilirrubina directa. Y no es tan común vivir mucho tiempo así, pero en realidad no es, sí hay patologías donde el paciente puede tener niveles elevados de bilirrubina directa por la misma enfermedad y vivir así. Por ejemplo, en el cáncer de cabeza de páncreas, por ejemplo, cáncer de vías biliares. El paciente puede estar mucho tiempo con bilirrubinas directas aumentadas. ¿Y que eso por qué es malo? Porque es inmunosupresor. O sea, puede deprimir el sistema nervioso y eso ocasionar ser propenso a infecciones de una manera más práctica. Bueno, recuerden ustedes los valores normales de bilirrubina, ¿no? De totales, indirecta. Recuerden que indirecta es más común que la directa. Así nomás la directa no la encuentras. ¿Bien? Ok. Porque esto es un equilibrio entre producción y depuración hepática. ¿De acuerdo? O sea, este es un equilibrio entre producción e depuración hepática. Recuerden entonces, en sangre normalmente es más común encontrar bilirrubina indirecta que directa, y directa es muy ínfima. Y en orina
con tiras reactivas y todo, no es muy común encontrar directa. Por más que me digan, profesor, pero por ahí se elimina. Claro, pero no es común encontrarlo, no es común medirlo. Más bien, que lo encuentres quiere decir algo, ¿de acuerdo? Ya quiere decir algo. ¿Por qué aumenta la hiperbilirubinemia? A ver, antes que me olvide, mejor se los menciono de nuevo. Primero la coluria y luego la ictericia. Primero es la coluria y luego la ictericia. Recuerden bien, aunque eso es lo más clásico con predominio directo, ¿no? Y cuando tú tienes un paciente con la coloración de mucosas amarillas, las escleras amarillas, ¿no? Tiene más de 2. Se acabó. Tiene más de 2. Se acabó. ¿Ya? Tiene más de 2. Muy bien. Es importante tomar en cuenta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Ya. Ictericia, ya para terminar, ictericia. Tipos fisiopatológicos. A ver, tipos fisiopatológicos. Primero, prehepática, hepática y poshepática. Profesor, yo he visto que hay una clasificación a predominio directo e indirecto. Sí, pero, cuando ustedes hablan a predominio directo e indirecto, lamentablemente existe una confusión bastante grande de hasta dónde es predominio directo, hasta dónde es indirecto cuando hay un problema en el hígado. Profesor, no le entiendo qué quiere decir con eso. Ya. Lo que sé es lo siguiente, cuando alguien les dice, lean por favor este tipo de ictericia y todo dice, les pregunta, todo el mundo dice, profesor, a predominio directo e indirecto. Ya, no es incorrecto esa clasificación, ¿ya? El problema es cuando uno le dice, ya, cuando tienes una ictericia hepática, ¿a dónde predominio es? ¿Directo o indirecto? Y la mayoría dice directo, pero no, también puede ser indirecto. Miren acá. En un problema, en una ictericia prehepática, eso sí, definitivamente una prehepática es a predominio indirecto, no le den vueltas. O producción excesiva o déficit en el transporte. Ya, profesor, ejemplos. Producción excesiva, hemólisis, se acabó, hemólisis. Ahora, la hemólisis puede ser intracorpular, como se te dé la gana, pero es una producción excesiva. Profesor, déficit de transporte, cuando tienes hipoalbuminemia. Profesor, ¿dónde veo eso? Mi síndrome nefrótico. Los pacientes con síndrome nefrótico tranquilamente tienen ictericia, a predominio indirecto. Por eso es que muchos pacientes con síndrome nefrótico llegan a emergencia con problemas en el síndrome, tienen síndrome extrapiramidal. ¿Por qué? Ya saben por qué, ¿verdad? Bien, entonces es una pregunta, ¿cierto? Entonces, una ictericia prehepática, producción excesiva, hemolítica, se acabó. Y mucho cuidado, porque incluso esta gráfica yo lo hice pues en mi época de estudiante, ¿no? Y yo decía que la prehepática es hemolítica, y mentira, porque la hemolítica es solamente por producción excesiva, ¿cierto? Mientras que en el déficit de transporte no es hemolítica. El déficit de transporte es cuando su auto se daña. ¿Cuál es ese? La albúmina. ¿Dónde ocurre? Ya saben. Pacientes con cirrosis hepática. Y te dicen, claro, todo el mundo te va a decir a predominio directo. Bueno, es correcto. Pero los pacientes con cirrosis hepática están tan fregados que pueden hacer síndrome extrapiramidal. ¿Por qué? Y muchos lo confunden con encefalopatía hepática. ¿Pero por qué? Porque los pacientes con síndrome, los pacientes con ictericia, puede ser también prehepática, porque tienen hipoalbuminemia. Y se combinan las dos ictericias. Por eso que le digo que los pacientes con cirrosis están fregados. Muy bien, ya saben. Ahora, hepática. A ver, captación, conjugación. Bueno, esto sí ya es raro, ¿no? Captación, un déficit neurológico en las ligandinas, ¿no? O sea, bueno, ya sinceramente ni... Profesor, pero unos ejemplos. Bueno, ya a ver. No me acuerdo, perdón, lo siento, XZ no me acuerdo. Alteración genética, perdón, se me olvidó. Pero alteración en la excreción, tampoco, a ver, lo más fácil, hereditario, olvídense, pero si es pregunta de examen, no de Víctor Vera, pregunta de mí, pregunta de Nan. Por ejemplo, síndrome de Ewing-Johnson, síndrome de Rotor, sí se llaman. Profesor, ¿pero eso nos preguntan? Sí les preguntan. ¿Le parece importante? Obviamente no, me parece tonto, pues ni que vayan a ver Ewing-Johnson, ¿no? Y si lo ven, ni qué van a hacer con eso, ¿no? Ya. Entonces, recuerden, por eso que yo prefiero que se aprendan las ictericias según este tipo y con los esquemas de indirecta y directa. ¿Qué es lo más común que van a ver? Hemólisis, sobre todo, ¿por qué? Porque lo van a ver en infecto. Van a ver, por ejemplo, en fiebre amarilla, dengue, puede haber tranquilamente una ictericia prehepática. Déficit de transporte, sí, síndrome nefrótico, cirrosis. He visto pacientes con enfermedad renal crónica con ictericia por hipoalbuminemia, pero eso lo vi nada más en el Almenara, ¿ok? Ya. En el Y en Almenara. hepática adquirido, hepatocelular, punto. Profesor, ejemplos. Hepatitis, cirrosis, ya está.
Profesor, pero hepatitis, ¿cómo me doy cuenta? Fácil, pues no, pacientes con fiebre. Bueno, no todos hacen fiebre, pero ahorita apréndenselo así. Ya el próximo ciclo en fisiopato van a tener que aprender las ictericias A, perdón, todas las hepatitis A, B, C, D, E. ¿No? Muy bien. Y poshepática, intrahepática y extrahepática. A ver, la obstructiva es la que más me interesa porque es lo que más ven. Porque la ictericia poshepática, el mecanismo de producción obedece a un obstáculo en la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática. ¿De acuerdo? Repito, el mecanismo de producción, obedece a un obstáculo en la vía biliar, tanto intrahepática como extrahepática. El problema es que se obstruye el flujo biliar, se obstruye. Entonces, aquí es predominantemente directo. Predominantemente directo. ¿De acuerdo? El hígado está normal. La cantidad de bilirrubina se les eleva, pero el problema es de que se elimina y ahí se empieza a obstruir y empieza a haber una éstasis. Acá viene lo más importante. Hay acolia. Profesor, ¿cómo es eso? Las heces son color masilla o son blanquecinas y el paciente tiene coluria. Quiere decir que la orina es como té cargado, como Coca-Cola. Sí, literal, Coca-Cola. Así, ¿ah? Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Y por qué ocurre? Problemas, obstructivo, mecánico, por ejemplo, mecánico por un cálculo o un problema mecánico intrabiliar o extrabiliar, por ejemplo, a través de una masa como un cáncer que oprime el conducto. ¿Bien? Entonces, yo les digo, ictericia predominio directo, ya sea hepático o poshepático. Si les digo predominio indirecto, obviamente ahí tienen que ver si es porque le falta el transporte o porque tiene una hemólisis. Entonces, lean bien la pregunta por si acaso. Lean bien la pregunta por si acaso. ¿Bien? Hasta aquí alguna... Ah, espérense. Algo... No sé si lo he puesto. Lo he puesto. Ya, sí lo he puesto. Ya. ¿Cómo lo distingo? Bueno, esto ya se encargará semiología de enseñarles, pero les voy a adelantar algo porque de hecho ven el examen. En el prehepático eres pálido y amarillo. Se le llama tinte flavínico. No lo sé. Pregúntele a los semiólogos de los 90. Hepáticos. En realidad el hepático es un amarillo. Miren, en realidad aquí debió haber cambiado los colores, ¿verdad? Porque el hepático es así, como ven abajo, y el poshepático es así. Sí, debo cambiar los colores. En serio, o sea, si ustedes imaginan a un paciente amarillo propiamente dicho, es el hepático. El hepático es el amarillo intermedio, el amarillo clásico. Y el poshepático es un amarillo verdínico. ¿Por qué? Porque recuerden que si bien hay una éstasis de bilirrubina directa, también tienes una éstasis de la bilis. Y la bilis, en realidad, la bilis es un poco verde. Entonces, el paciente es verdínico. Verdínico. Ustedes van a llegar a ver, no sé si cuando sean estudiantes todavía, pero en su internado, van a ver pacientes con cáncer. Y, por ejemplo, cáncer de cabeza de páncreas. Y en verdad se van a dar cuenta que es un verde. Claro, probablemente tampoco es un verde Hulk, ¿no? Tampoco, pero van a darse cuenta que es un amarillo tirando para verde. Y sí, si ustedes entrenan su ojo, cuando ven a un paciente llegando a emergencia, casi están seguros de que si tiene ictericia, ¿cuál de las tres es? Difícil que se equivoquen, de verdad, ¿eh? O sea, llega un paciente que está pálido, al toque tienes que preguntar de dónde viene. Al menos que tenga, por ejemplo, a ver, paciente que llega a emergencia y está con las piernas hinchadas, ¿no? Tiene edemas, difícil que sea es hemolítico, fácil que tiene síndrome nefrótico o RC, por ejemplo. Viene a emergencia, está amarillo propiamente dicho, lo ves caposo, lo ves sudando, ¿no? Lo ves vomitando, entonces tiene probablemente una hepática, una hepatitis, probablemente, ¿eh? Y si viene a emergencia y está verde, y una ictericia tipo verdínica, se le dice así, verdínica, también puede estar vomitando, pero la ictericia tú lo ves verde, o sea, no lo ves amarillo, lo ves verde. Entonces dices, no, este paciente sí está amarillo, pero ves que no está sudando, no tiene signos de fiebre ni nada. Entonces, y es mujer, joven, es lo probable que sea por un cálculo que se está obstruyendo. Claro, si lo ves con baja de peso, paciente pues ya de anciano, ya puede ser lamentablemente un cáncer, ¿no? Y hay que también tomar en cuenta que podría ser viendo ahí, ¿no? ¿Podríamos hablar de más? Sí, claro, o sea, hay para hablar mucho. Por ejemplo, nadie me pregunta, ¿no? Profesor, usted me ha dicho que
ictericia poshepática puede ser intrahepática. Claro, exacto, intrahepática. O sea, la intrahepática es cuando no puede salir del hígado, vamos a decirlo así. Ajá. Ya, y profesor, ¿dónde ocurre eso? Porque usted me dice, usted me está explicando la extrahepática, o sea, la obstructiva. Ajá. Cálculo o una obstrucción completa por una malignidad. Ajá. Entonces, ¿dónde ocurre una ictericia intrahepática o llamada también para los amigos hepatocanalicular? Ah, bien, a ver, la hepatocanalicular puede ser aguda o crónica. Aguda, fármacos, sepsis, embarazo, posoperatorio. Crónica, cirrosis biliar primaria, colestitis esclerosante primaria, sarcoidosis, linfoma, colestasis recurrente benigna, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿eh? Y hay algo muy claro que lo dice el MIR. Todo paciente que viene con colestasis intrahepática tiene bradicardia. Sí, bradicardia. ¿Por qué? Lean. Pero tiene bradicardia, ¿de acuerdo? Y es muy curioso porque puede tener tranquilamente hepatomegalia. Y no tiene acolia, tiene hipocolia. ¿Bien? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Y algo muy importante, cuando tienes una ictericia poshepática obstructiva, hay translocación bacteriana. Hay translocación bacteriana. Aumentan las endotoxinas circulantes y puedes tener una endotoxemia sistémica. Sí, endotoxemia sistémica. Ahora bien, esta endotoxemia sistémica es progresiva. Es progresiva. Por eso es que, o sea, es curioso porque cuando me preguntan por qué un paciente con cáncer, por ejemplo, de cabeza de páncreas fallece, claro, obviamente es parte del proceso del cáncer el fallecer por complicaciones, pero muchos de ellos se complican, se infectan, hacen sepsis rápidamente y fallecen. O sea, indirectamente, no fallecieron por el cáncer, sino por una complicación de por inmunosupresión. Y la inmunosupresión es por la ictericia misma. O sea, no piensen que la ictericia es algo que ya está y punto, ¿no? Ya está, porque muchos piensan eso. O sea que mucho cuidado. Bien, 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 bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, ok. Bien, 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 bien. Ya, aquí lo dejo ya para que se entretengan. Ahora mi favorito, diarrea. Bien, a ver, repito, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok. ¿Qué es la diarrea? La diarrea se define como una disminución de la consistencia o incremento en frecuencia de las cámaras o deposiciones. Mucho cuidado con el concepto. Disminución de la consistencia. Todo el mundo se queda ahí. Ya. Pero también puede ser incremento en la frecuencia. Y cuando tú quieres hablar de número de deposiciones al día, se le llama cámaras. ¿Por qué? Ni idea. Pero se le llama cámaras. Es decir, o sea, cuando alguien piensa, a ver, cuando una persona, incluso los mismos pacientes piensan que diarrea es solamente una disminución de la consistencia de las heces. Y a veces cuando ustedes le preguntan al paciente, ¿tiene diarrea? El paciente te dice que no, porque sus heces están con una adecuada consistencia. Pero tú no le has preguntado, pero ¿cuántas veces vas al día a defecar? Y ahí te puede decir, voy 4, 5, 6, 7. Y eso es aumento en la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, repito, el concepto de diarrea es disminución de la consistencia o incremento en frecuencia. Muy bien. Recuerden ustedes que la ingesta diaria de líquidos en promedio es ¿cuánto? 1.5 litros. ¿Por qué? Porque sumen la secreción salival, gástrica, biliar, pancreática. Todo esto suma de 7 a 8 litros. Y esto es absorbido, bueno, esto va por el tracto intestinal alto, son absorbidos hasta llegar al colon. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden eso importante. Y vamos a ver por qué es importante recordar la cantidad de agua que maneja el intestino. 7 a 8 litros diarios. ¿De acuerdo? Ahora, si yo les pregunto, profesor, entonces diarrea, disminución de la consistencia, aumento en el número. Sí, pero por una enfermedad específica se le dio nombre cuando solamente es el incremento en frecuencia. O sea, el incremento en frecuencia de las cámaras sigue siendo diarrea. Pero cuando es especialmente incremento en la frecuencia se le agrega un nombre más, que es hiperdefecación. Pero la hiperdefecación es diarrea. Espero que se me entienda. Bien, si no, me levantan la mano. O sea, la hiperdefecación es un incremento en frecuencia, pero la hiperdefecación es diarrea también, porque el concepto de diarrea abarca la hiperdefecación. ¿Dónde ocurre esto? En hipertiroidismo.
Por eso es que muchos pacientes hipertiroideos, tú le preguntas, ¿usted tiene diarrea? Y te dice, no. Y es verdad, no la tiene. Lo que tiene es hiperdefecación. Y los pacientes piensan, pues, como cualquiera, que la diarrea es solamente disminución de la consistencia. Estoy repitiendo por algo eso que le estoy diciendo. Bien, entonces, ¿por qué es caramba? ¿Por qué es importante la cantidad de agua que maneja el intestino? Bueno, acá está. Porque, obviamente, ajá, ¿por qué? Este es impacto clínico importante, porque justamente una persona, o sea, basta con que has perdido el 30% de esos 7 litros que maneja, definitivamente te llevas a una deshidratación severa. Es decir, sobre todo los niños, una diarrea con 4 o 5 cámaras lleva a una deshidratación severa. Por ejemplo, una persona de 70 kilos con pérdidas de 2,1 litros puede desarrollar complicaciones hidrohidrolíticas tranquilamente, que lo vamos a ver en un momento. Muy bien. Y también es importante porque, eso vamos a ver más rato, el ATP, el manejo de ATP es muy importante a nivel gastrointestinal. Por eso es que el turnover es cada 3 días. El turnover intestinal es muy importante. Por eso que la cantidad de ATP que consumen es uno de los más importantes de todo el cuerpo. Por eso el turnover es en 3 días. Por eso que cuando uno tiene diarrea, en 3 días se recupera. A diferencia de otros, por ejemplo, el resfriado, que es en una semana. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Recuerden que es disentería. Recuerden que es disentería. La disentería es la presencia, la presencia en la diarrea de moco y sangre. ¿De acuerdo? Cuando tiene disentería, nos habla de un compromiso distal. Punto. Colónico o ileocolónico. Y el agente etiológico ha invadido la mucosa intestinal. Es decir, el paciente tiene disentería, o sea, presencia de moco y sangre en las heces, se acabó. Es origen colónico o ileocolónico. ¿De acuerdo? El pujo es la expulsión, por si acaso, de moco que acompaña la diarrea. Y también nos habla de origen colónico. El tenesmo es la sensación de querer seguir defecando a pesar de haber terminado de evacuar. Y el tenesmo es un origen vesical o rectal. ¿Bien? O en este caso rectal. Entonces, y rectal es colónico. Es decir, ¿cómo se dan cuenta que una diarrea es de origen colónico? Disentería, pujo, tenesmo. ¿Qué más, profesor? Diarreas escasas o pastosas. Entonces, disentería, pujo, tenesmo, diarreas escasas o pastosas, origen colónico. Ya, ahora bien, me dicen, profesor, ya, eso es colon. ¿Y cómo me doy cuenta que viene intestino? Diarreas abundantes y líquidas. Se acabó. ¿Bien? O sea, diarreas abundantes y líquidas, origen intestinal. Disentería, pujo, tenesmo, diarreas escasas y pastosas, colon. Bien. Profesor, ¿algo más? Sí, el dolor abdominal. Cuando el dolor abdominal es periumbilical, es intestino delgado. Y cuando es más difuso, origen colónico. Así se dice en la literatura, y sí, es verdad. Sí lo ven bastante, y los de medicina interna ya lo deben manejar muy bien. Bien. ¿Cómo clasificas temporalmente la diarrea? Bien, a ver, todo depende del tiempo. Aguda, menos 2 semanas. Subaguda, 2 a 4 semanas. Y crónica, más de 4 semanas. Bien, esto es lo que está en los libros. Sin embargo, para la práctica clínica solo me interesa aguda y crónica. 2 semanas, se acabó. ¿No? O sea, cuando tiene una diarrea el paciente de más de 2 semanas, hablamos de un germen persistente, crónico. O sea, se acabó. ¿Sí? Y eso es interesante. O sea, quiere decir que en la práctica clínica no ha sido agudos. Ahora, pasa el que alguien me dice, profesor, pero yo he leído en el PORT, he leído en el Argente, que el subagudo sí, ya, pero clínicamente, o sea, los libros a veces tienen la misión de clasificártelo como debería ser, pero en la práctica clínica normalmente no se clasifica de esa manera, no se clasifica, o sea, repito, no se clasifica, o sea, es aguda y crónica. Bien, o sea, quiero quedar claro que se queden con esa idea, al menos para la clase. Ahora, para hablar de clasificaciones de diarrea, tenemos de todo tipo, ¿eh? Por ejemplo, la diarrea osmótica. A ver, la diarrea osmótica simplemente hay un soluto que por la presión osmótica, o sea, ese soluto no se absorbe. Y por presión osmótica, más bien lo que hace es retener el agua. O sea, el agua no se reabsorbe, no va a los enterocitos. Incrementa el volumen fecal y eso promueve. Recuerden que al aumentar el volumen fecal, al aumentar el tamaño en esa zona, hay una despolarización y eso aumenta el peritaltismo. Ejemplos: laxantes, carbohidratos poco absorbibles. Ahora, carbohidratos poco absorbibles hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la lactosa, o sea, la deficiencia de lactasa
¿no? Que no te permite absorber la lactosa también puede estar aquí, o la mala absorción de hidratos de carbono también, por ejemplo, disacaridases. Sin embargo, sí les voy a decir algo bastante sincero. La clasificación fisiopatológica de la diarrea a veces mezcla cosas. Y si bien yo le he dado ejemplos comunes que van a encontrar en los libros, normalmente para hablar de diarrea osmótica propiamente dicha hay un agente externo. O sea, hay un agente externo. Porque la mala este de acá y este de acá lo van a encontrar en los libros. No es adecuado clasificarlos acá, porque normalmente la diarrea osmótica propiamente dicha, escuchen bien, la diarrea osmótica propiamente dicha ocurre por un agente externo. Por eso que pongo lactantes. Por ejemplo, laxantes. Pongo laxantes. Laxantes permiten aumentar la osmosis en esta zona. Bien, por ejemplo, también en la ingesta abundante de algunos no, se me fue el nombre. Ya, en un momento me voy a acordar. Por ejemplo, los chicles de nicotina tienen la característica de que cuando los pacientes quieren dejar de fumar y comienzan a consumir este chicle, empiezan a tener diarrea. ¿Por qué? Porque estos chicles tienen algunas propiedades también laxantes. Bien, laxantes. Entonces, y van a tener pacientes que van a llegar a su consulta y les van a decir, doctor, tengo diarrea, ya. Y ustedes tienen que saber preguntar la historia clínica, ¿no? O sea, le van a decir, bueno, ya, entre tantas preguntas, ves que no encuentras el tema, y le vas a decir, bueno, ¿y usted tiene algún hábito nocivo? Sí, yo fumaba, y ahora ya no fuma. No, ¿y cómo ha hecho para dejar de fumar? Ah, una rehabilitación. Ok, pero pues, normalmente siempre va acompañado de algo más. Ah, sí, tengo mis chicles, ya, y chicle lo consumo 4 o 5, como yo fumaba 2 o 3 cajetillas al día, ahora consumo 5 o 6 de estos chicles. Ah, caramba. Entonces, eso podría explicar la razón del por qué tiene esta diarrea. Entonces, bájale el consumo del chicle y la diarrea se va a ir resolviendo. ¿Sí? Diarrea secretora. A ver, la diarrea secretora se define como la alteración en el transporte de agua y electrolitos a nivel del epitelio intestinal. O sea, altera la reabsorción de sodio y agua, como también puede aumentar la secreción de cloro. ¿De acuerdo? Repito, la diarrea secretora es una alteración en el transporte de agua y electrolitos y puede comprometer la reabsorción de sodio y agua o cómo puede aumentar la secreción de cloro. Si ustedes recuerdan la fisiología de transporte, la absorción y la secreción de los electrolitos puede ser tanto en el vértice, que es el ápice, como en la cripta. ¿De acuerdo? Si hablamos de sodio, su reabsorción es el vértice, y si hablamos de cloro, su secreción es en la cripta. Muy bien. Entonces, todo lo que altere esta reabsorción es una diarrea secretora. ¿Qué vemos aquí? Lo clásico. El ejemplo más común de diarrea secretora es la diarrea infecciosa. ¿Por qué? Porque se producen toxinas como el Vibrio cholerae, la E. coli enterotoxigénica, el rotavirus, intoxicaciones alimentarias, etc. Y vamos a hablar de uno de lo que más me vacila, el Vibrio cholerae. Su fisiopatología, no tenerlo. El Vibrio cholerae produce una toxina que activa la adenintoxiclasa, incrementa el nivel de AMP cíclico, y esto condiciona un incremento de la excreción de cloro a nivel de las criptas del epitelio intestinal, ¿cierto? Esta toxina inhibe el mecanismo de autoactivación de la proteína G, y esto estimula el AMP cíclico, ¿no? Entonces, esto es lo que ocasiona los problemas en la diarrea, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante es que ¿por qué es importante recordar esto? Porque cuando uno va a hidratar a un paciente, no le des cloruro de sodio, porque ya sabemos que está hipersecretando cloro. Ahora bien, alguien me dice, profesor, ¿cómo que no hidratar? Si he visto pacientes con Vibrio cholerae con diarrea masiva que le están dando una vía. Ah, caramba, vía. Estoy hablando de ingesta vía oral. Cuando le pones una vía no hay problema, no hay, hidrátalo como quieras. Pero con cloruro de sodio es con 9%. Pero cuando tú le estás dando vía oral, no le des NaCl, cloruro de sodio. ¿Bien? Muy bien. Entonces el Vibrio cholerae, por algo se estoy diciendo, ustedes ya están terminando micro, así que esto lo deben estar dominando muy bien. Así que tranquilamente va a venir en el examen. Bien, entonces, si yo les pregunto, denme una lista de los agentes etiológicos que afectan la capacidad de absorción a nivel del vértice en la vellosidad intestinal, ustedes van a tener cómo contestarme. Primero, el más importante, por ser el más común, el rotavirus, porque está relacionado a niños con cuadros estacionales. Es el clásico.
Se caracteriza porque primero tuvo un cuadro respiratorio alto y luego diarrea acuosa. Y aunque se diga que ese niño sucede mucho en adultos, sí, o sea, estás resfriado y a la semana tienes diarrea. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del rotavirus? Fácil, bloquea el transporte de sodio a nivel del vértice de la villosa intestinal. Y esta infección, por el amor de Dios, no necesita antibióticos, como la mayoría da. Ya, no, es lo más común y es estacionario, ¿ya? ¿Y en cuánto tiempo te recuperas? 3 días. ¿Por qué? Porque el turnover es en 3 días. Simplemente es como que el virus está un poco pegado a la mucosidad y como la mucosidad se recambia, se cae y ahí quedó. Muy bien. Ok. ¿Qué más? Hormonas. Hormonas. Por ejemplo, factores humorales con efecto endocrino paracrino. Tumores productores de hormonas como la serotonina o el péptido intestinal vasoactivo. ¿Común? No. Medicamentoso, por ejemplo, el uso de diuréticos. Pero a ver, no es muy frecuente, ¿eh? No es muy frecuente, pero hay que hacer una buena historia. Toxinas. Toxinas. Aquí sí tienen que hacer volar su imaginación. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, el más frecuente del mundo. Shigella somnei. Pero por el amor de Dios, solo aprendan eso de cultura. No tiene sentido que les enseñen parásitos o bacterias que no son de Perú. Y la Shigella somnei es una pregunta muy común en MIR de España. España, pues, no Perú. Pero apréndenselo si quieren presumir, ¿no? O sea, la Shigella somnei se ve en poblaciones pobres, por ejemplo, en Bangladesh, en la India, y es una pregunta clásica del MIR. El Bacillus cereus. Sí, profesor, en el arroz no cocinado. O sea, ¿quién rayos come arroz no cocinado en Perú, no? O sea, no es frecuente en el país. Entonces, somnei y Bacillus cereus solo para presumir. No me lo escriban en el examen si les pregunto. No me lo escriban, ¿ah? Repito por tercera vez. No me lo escriban. Aureo sí. O el otro. De las toxinas. La E. coli enterotoxigénica. ¿Ya? Shigella somnei y Bacillus cereus no. Solo se los muestro para que sepan, porque son preguntas clásicas de MIR de España. A ver si alguien después se quiere ir. Cosa que no recomiendo. Muy bien. ¿Y qué infecciones sí requieren tratamiento? Salmonella typhi. Aquí sí invade por otras cosas. La tifi produce diarrea secresora, invade la mucosa. La Shigella dysenteriae, su nombre lo dice todo, produce disentería. La E. coli enterotoxigénica. Profesor, eso en su momento nos habló. Claro, también produce toxinas, pero también invade. ¿Y por qué es importante la E. coli enterotoxigénica? Porque produce la diarrea del viajero. ¿Qué hace? Aumenta la guanidinato ciclasa, aumenta el MVP cíclico y favorece la secreción de cloro y evita la resolución de, ¿qué creen? De sodio. Muy bien. Entonces, normalmente las diarreas infecciosas están dentro de las tipos secretoras. Muy bien. Diarrea inflamatoria. Se debe netamente a agentes infecciosos que producen inflamación. A ver, profesor, no, aquí no me cuadra. Como que aquí hay diarrea es una diarrea infecciosa. Ajá. Y aquí también es una diarrea infecciosa. Sí, pero esta diarrea, o sea, aquí la diarrea es por el cuadro inflamatorio. Aquí era por toxinas. Ah, o sea, aquí es por toxinas. Ajá. Y aquí es porque se inflama la mucosa. Ajá. Pero, profesor, hay, como usted dijo, la E. coli enterotoxigénica, que es de los dos. Ajá. Entonces, va para los dos. Ajá. Exacto. Así es. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Y qué más? Ya. Todo lo que sea la diarrea inflamatoria, como cuadro inflamatorio, está aquí. Pero, clásicamente, la diarrea inflamatoria ha sido conocida por las dos enfermedades que son netamente patológicas inflamatorias. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Esas son cosas que nos demoraríamos un siglo en hablar, no vale la pena, pero la colitis ulcerativa compromete todo el colon, ojo, compromete todo el colon, y la enfermedad de Crohn compromete el colon, pero también tiene compromiso intestinal extracolónico. Por algo se los estoy diciendo. ¿Ya? Profesor, pero por ahí he leído que también la mononucleosis infecciosa está aquí. Sí, es cierto, pero es raro. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? ¿Por qué la diarrea inflamatoria se distingue de la secretora? Porque ocasionan un infiltrado inflamatorio leucocitario a nivel de la mucosa intestinal. Y son crónicos. Estos no. Estos son sobre todo agudos. Este es crónico. Entonces, todo lo que involucre de serie blanca dentro del intestino es diarrea inflamatoria. Se acabó.
Muy bien. Diarrea por hipermotilidad. Bueno, el hipertiroidismo, ¿no? O sea, como te digo, el paciente, es una diarrea, sí, pero el paciente no lo distingue como tal y algunos semiólogos antiguos tenían debates porque no consideraban a la hipermotilidad parte del hipertiroidismo, o sea, no consideraban al hipertiroidismo o a la hipermotilidad una diarrea, pero sí, sí lo es porque el concepto es claro. Entonces, no disminuye la consistencia de las heces, pero sí produce hiperdefecación, o sea, aumento de las exposiciones al día, ¿no? ¿De acuerdo? Profesor, ya, el hipertiroidismo, pero usted tiene otro más por si acaso. Claro, todo farmacológicamente es procinético. O sea, todo lo que favorezca la peristalsis. Por ejemplo, la metoclopramida. Y la diarrea por mala asimilación, simplemente hay una deficiencia de alguna disacaridasa. Se acabó. Lactasa, maltasa, sacarasa, y les puedo decir que me escriban la deficiencia de disacaridasa de diarrea por mala asimilación. Entonces me ponen lactasa, tienen que ponerme degrada la glucosa y la galactosa. Maltasa degrada dos moléculas de glucosa y sacarasa degrada la fructosa y la glucosa. Eso ya lo conocen seguramente muy bien porque creo que ya llevaron bio. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Preguntas, dudas, comentarios. A ver, espero unos segundos. Bueno, bien. Nunca les van a enseñar una clase de diarreas así. Y estoy 95% seguro, así que aprovechen a aprender todo esto, porque en realidad diarrea es lo que más van a ver en la práctica clínica. No me diga. Diarrea, según la infección, o sea, una clasificación que les acabo de mostrar es la clasificación fisiopatológica. No lo mezclen. Siempre, la clasificación fisiopatológica, me acuerdo que algunos gastroenterólogos, por ejemplo, el famoso Solesi, un gastroenterólogo muy bueno del María Auxiliadora, no le gustan mucho las clasificaciones. Es una clasificación que no agrada mucho porque mezcla cosas, o sea, divides mucho algo que en realidad es mezclado. Profesor, no lo entiendo. Es que en realidad la mala asimilación se parece mucho a la osmótica. Ajá, claro, porque la forma de la mala asimilación es en realidad osmótica, pero se le dice que es mala asimilación porque el problema es con diferencia de sacaridasas. Cuando yo les digo la inflamatoria, en realidad se parece mucho a la secretora, pero es importante que lo sepan por el tratamiento. Por eso es importante seguir recordando las clasificaciones fisiopatológicas de la diarrea. Pero algo que van a ver muchísimo es la diarrea según su clasificación etiopatogénica, la diarrea infecciosa, porque la diarrea infecciosa constituye la causa más frecuente de la diarrea episódica. O sea, la diarrea episódica es diarreas que vienen y van, rápidas, 70%. ¿Y qué es más común? El 70% es por agente causal de virus. ¿Qué quiere decir? Es por virus. 70%, o sea, no de antibióticos. Y cuando tú tengas una diarrea infecciosa, tienes que clasificarlas. Infecciones que comprometen el tracto intestinal alto, tracto intestinal delgado y colónico. ¿Cuáles son los del tracto intestinal alto? Vibrio cholerae, E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena, rotavirus, norovirus y parásitos como la Yersinia lamblia, Clostridium y Stercoloides stercolaris. Eso ya lo deben dominar seguramente ahorita porque ya están terminando parásitos. Solo lo estoy haciendo recordar. Ileocolónicos, Shigella, Salmonella, Campylobacter. ¿Dónde se ve Campylobacter? En inmunodeprimidos. Yersinia, E. coli interinvasiva, E. coli intervergante, E. coli interhemorrágico, Clostridium difficile, Bacteroides fragilis. Profesor, parásitos, claro, los protozoarios, Endomonas histolítica, Valentinum coli. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso sí tiene que recordar lo intestinal alto y lo colónico. ¿Por acá está? No, no está, no lo puse. Ya, no importa. A ver, ¿qué más? A ver, esa es una clasificación de diarrea infecciosa por tracto intestinal alto y bajo o distal o colónico. También la diarrea infecciosa puede ser no inflamatoria e inflamatoria. Sí, no inflamatoria e inflamatoria. La diarrea inflamatoria, Vibrio cholerae, E. coli, aureus, Yersinia lamblia o virus. ¿De qué depende? Son las toxinas, pues. Vibrio cholerae, E. coli, aureus, Yersinia lamblia o por virus. Diarrea inflamatoria. Aquí sí, dos grupos de organismos. Los productores de toxina, pero que se adhieren a la mucosa intestinal y liberan mediados inflamatorios,
Por ejemplo, la enterorregante, la enteromorrágica y el difficile, Clostridium difficile. Y por organismos invasivos como la Salmonella, Shigella, Campylobacter, Entamoeba histolítica, Yersinia pestis, ¿no? Y la enteroinvasiva, invasión. Entonces, la diarrea infecciosa se puede clasificar fisiopatológicamente como diarrea no inflamatoria, todo lo que de toxinas propiamente dichas, nada más, Cholerae, coli, aureus, Yardelambia, virus. Y diarrea inflamatoria, dos grupos de organismos, los que producen citotoxina y los invasivos, propiamente dichos, los citotoxina, pero a diferencia del no inflamatorio, las citotoxinas se adhieren a la mucosa intestinal y liberan mediados inflamatorios. Enterorregante, enteromorrágico, difficile. Y los invasivos, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Entamoeba histolítica, Yersinia, enteroinvasiva. ¿Por qué? Porque invaden la mucosa y producen una reacción inflamatoria. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de la E. coli interhemorrágica, pues tienen que recordar la toxina Shiga, porque la toxina Shiga de la E. coli interhemorrágica causa la diarrea disentérica y es la principal causa de injuria renal aguda pediátrica. Es decir, pregunta de examen: ¿cuál es la principal toxina o la causa disentérica de injuria renal aguda en pediatría? La E. coli enterohemorrágica. Y favorito de muchos, hay hasta charlas y ponencias magistrales de síndrome urémico hemolítico, anemia, que es una triada de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e injuria renal aguda. Muy bien, injuria renal aguda. Bien. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las 4 causas de diarrea disentérica? ¿Qué me van a responder? Shigella, Campylobacter, Salmonella notifi y E. coli productora de toxina Shiga. Repito: Shigella, Campylobacter, Salmonella notifi y E. coli productora de toxina Shiga. ¿Quién produce el síndrome hemorrágico hemolítico? La Shigella disentería. Dígame. Bien. La yardiasis, eso ya seguramente se nos han dicho, pero lo repito. La yardiasis no mueve leucocitos y no mueve eosinófilos. Es uno de los pocos parásitos que no mueve eosinófilos. ¿Bien? Ya. ¿Qué más? A ver. Entonces, los E. coli siempre se los van a preguntar. La E. coli enteropatógena causa diarrea con moco. ¿De acuerdo? Y es la causa número 1 de diarrea en lactantes. ¿Ya? Bueno, sí, ese me acordé. También puede, bueno, eso se los deben haber explicado. Pero recuerden que el factor de virulencia más importante de la E. coli enteropatógena es la presencia de pili, porque justo es la pili la que le permite la adhesión epitelial y pérdida de la microbiología intestinal. ¿Ya? Y mucho cuidado, porque a diferencia, eso sí es una pregunta de examen de ENAN, a diferencia de la E. coli enterorregante, ¿ya? La enterorregante que tiene una adherencia intestinal difusa, la enteropatógena tiene una adherencia localizada. No se olviden que la enterohemorrágica también produce toxina Shiga, que causa diarrea disentérica. Y es la causa número 1 de injuria renal aguda en la diarrea pediátrica, la enterohemorrágica. Y lo que ocasiona el síndrome urémico hemolítico. Y la cepa, pregunta de examen, pregunta de todo, es esta de acá. La 0157H7. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, si les digo cuáles son las 4 causas más frecuentes de diarrea disentérica: Shigella, Campylobacter, Salmonella notifi y E. coli productora de toxina Shiga. ¿Bien? Ya. Muy bien. Ya. A ver, existe una clasificación de diarrea infecciosa según el tipo epidemiológico. Sí, o sea, ya hemos visto la fisiopatológica, hemos visto por transintestinal, hemos visto por reacción inflamatoria y ahora vamos a ver diarrea infecciosa según la epidemiología. Por ejemplo, diarrea adquirida en la comunidad.
La diarrea adquirida en la comunidad son los más comunes. Norovirus, rotavirus. ¿De acuerdo? Norovirus, rotavirus. Ustedes seguramente es lo que les gusta leer, y la IA a veces te lo dice, que cuando quieres leer de nuevo virus, te van a poner conocida como la enfermedad del vómito de otoño. Sí, la enfermedad del vómito de otoño. ¿Por qué? Porque se considera la causa de la diarrea en otoño de todas las edades. Sí, de todas las edades, ¿ah? El norovirus, ¿ah? El norovirus. ¿Y cómo se transmite? De persona a persona. Y es el más común porque ocurre en internos, ocurre en estudiantes de medicina, es transmisión de persona a persona. Muy común en centros de cuidado infantil, colegios, hogares, hospital, salón de clases de patología. Por eso que normalmente viene y aparece el paciente cero, ¿no? Que es el paciente que empieza con el resfriado, con la tos, o tiene diarrea, y luego a la semana se recupera y viene otro. Y así va contagiando a todo el salón. Ese es uno, por ejemplo, ¿no? Ese es el norovirus. El rotavirus ya les dije, ¿cierto? ¿No? ¿Cuál es el mecanismo de acción del rotavirus? Bien, eso ya lo deben saber, pero se lo recuerdo, que impide la acción de las disacaridasas en el epitelio intestinal. ¿De acuerdo? Y también produce un incremento de la secreción de cloro, eso también creo que se lo dije. Muy bien. ¿Cuánto es el turnover del enterocito, del intestino? 3 días. Aunque es cierto, y me había olvidado decirles, que hay un artículo que salió el año pasado justamente de recambio celular y señaló que se ha encontrado que cuando hay un metabolismo acelerado, por ejemplo, en presencia de algunas toxinas, rotavirus, etcétera, puede haber incluso un recambio en 24 horas. En 24 horas incluso. ¿No? Cuando, aunque bueno, eso, no hay problema ya. Quisiera hablar de Campylobacter, pero no tiene sentido tampoco, ya. Cuando hablamos de diarrea en el hospital, ya, Clostridium difficile. Cuando yo les digo cuál es la causa número 1 de diarrea adquirida en el hospital, es el Clostridium difficile. Clostridium difficile. Es una de las causas más frecuentes de diarrea nosocomial. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son los factores de riesgo? De Clostridium difficile, edad avanzada, hospitalización prolongada, uso recurrente de antibióticos, como dice acá, ¿no? Inhibidores de bomba de protones también, ¿ya? También hay compromiso inmunológico, uso de nutrición por sonda enteral, etc. Profesor, pero si no es Clostridium difficile, ¿cuáles son otras causas? Klebsiella o Staphylococcus aureus. También, ¿no? Entonces, justamente Clostridium difficile es la causa número 1. Porque el Clostridium difficile... ¿por qué se llama difficile? Porque es de difícil cultivo. Ve, sí, el Clostridium difficile se le llama difficile porque es de difícil cultivo. No hubo mucha imaginación en su nombre, no hay mucha ciencia detrás, ¿no? Ok, ¿y qué características tiene el difficile? Tiene un mecanismo espectacular para la evasión de inmunidad innata. ¿Ya? Muy bien. Diarrea del viajero. Esperen. Me había olvidado de decirles algo acá, que sí les puedo preguntar. El Clostridium difficile es el responsable de algo llamado colitis pseudomembranosa, que es una colitis aguda que se caracteriza por la formación de una membrana adherente inflamatoria a nivel del daño. Colitis pseudomembranosa. ¿Ok? Colitis pseudomembranosa. Bien. Colitis pseudomembranosa. Esto sí es muy común porque ustedes van a estar en el hospital y van a ver muchos turistas que llegan con diarrea. Turistas. La famosa diarrea del viajero. El agente causal más frecuente es la E. coli enterotoxigénica. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que pasa? Recuerden de la enterotoxigénica. Sus enterotoxinas inducen la activación de la guanidina ciclasa, incrementa el GMP cíclico, y el GMP cíclico, ¿qué hace? Incrementa la secreción de cloro, ¿no? De cloro. Desde las criptas del epitelio intestinal e inhibe la absorción de cloruro de sodio. ¿Cómo se transmite la E. coli enterotoxigénica? El famoso turista que llega el primer día, se emociona, va al mercado, va a una feria y consume el queso libre, consume quizá por ahí un dulce del mercado. Tampoco estoy diciendo que el mercado haya mala calidad, sino que lamentablemente también sabemos que hay de todo. Y justo la enterotoxigénica tiene una transmisión por los alimentos. Ya. Ahora, aquí alguien seguramente se las han dicho en clase, me pueden ahorita recriminar diciendo, profesor, a ver, la diarrea del viajero
Bueno, es cierto, es la enterotoxigénica, pero hay otras causas, ¿verdad? Claro, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Giardia, Entamoeba líquida incluso. Así que sí, tienen razón. O sea, si yo les pregunto, dígame varios agentes etiológicos de la diarrea del viajero, tienen la enterotoxigénica, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, la Giardia, la Entamoeba líquida. ¿Ok? Hay uno africano, ¿ya? Hay uno africano, ya no me acuerdo su nombre. Tiene nombre de quimosis, pero no me acuerdo su nombre, pero tampoco eso me interesa. Eso es, ¿de qué le sirve aprender algo europeo? Ni siquiera europeo, ¿no? Porque es la causa más común de diarrea en Asia y en África. No me acuerdo su nombre. No le he puesto, ¿no? No le he puesto. Ya. Bueno. Ok. Bien. A ver, ¿verdad? Cuando tienes alguien me puede decir, profesor, pero las diarreas crónicas o persistentes, más de 2 semanas, ok, usted dice que, bueno, claro, son diarreas crónicas, pero ¿hay agentes patógenos que ocasionan una diarrea persistente? Claro, mucho en idea pediátrica. La enteropatógena, la enterogregante, el campylobacter y la salmonella. ¿Ya? ¿Y cuáles definitivamente no son causa de diarrea persistente porque son agudas propiamente dichas? La enterotoxigénica y la enterohemorrágica. ¿Ya? Y cuando son por bacterias o virus o parásitos crónicos, los parásitos, protozoarios, Giardia lamblia, Cryptosporidium, hay otros más, ¿no? Pero son los más... Giardia lamblia es uno de los más comunes que van a ver, porque la Giardia lamblia tiene algo recontra común, la estatorrea. La estatorrea. ¿No? La estatorrea. Porque la Giardia lamblia genera malabsorción, recuerden. O sea, la Giardia lamblia genera malabsorción, disminuye la acción de las disacaridasas, disminuye la absorción de sodio y glucosa, favorece la acción del electrolito y además te friega la vida con lo de las grasas. ¿Ok? Bien. Ya para ir terminando, diarrea, y de ahí vamos a dar 10 minutos de descanso para que tomen aire, igual que yo, y tomen algo. Complicaciones. A ver, aquí sí tienes, aquí nos podemos divertir con la pregunta que les dé, porque las complicaciones son variadas. Por ejemplo, deshidratación. La deshidratación puede ser de 3 tipos, isotónica, hipertónica y hipotónica, ¿no? ¿Por qué? Con el sodio. Puede ser una hiponatremia isotónica, una hiponatremia hipertónica o hipotónica. ¿De acuerdo? A ver, a lo mejor lo voy a decir más claro. Perdón, me rayé. La deshidratación puede ser asociada con los trastornos de sodio. Puedes tener una hiponatremia, una normonatremia o una hipernatremia. Ahora sí, ya, repito. La deshidratación puede ser acompañada, la deshidratación puede ser acompañada de hiponatremia, de normonatremia o de hipernatremia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué causa la hipertónica? Cuando simplemente en la hipertónica pierdes más agua que electrolitos. Punto, ¿no? En la isotónica pierdes tanto agua como electrolitos al mismo tiempo, al mismo nivel, ¿no? En cambio, la hipotónica es cuando pierdes menos agua que electrolitos. Punto. Eso quiere decir, recuerden que los trastornos del sodio, estos trastornos del agua. Si tú tienes una hipernatremia, lo primero que tienes que pensar es que perdiste más agua que sodio. Si tú tienes una hiponatremia, debes pensar que perdiste más sodio que agua. Punto. Entonces, la deshidratación en una diarrea puede estar acompañada de trastorno del sodio. ¿Cuál? Depende del paciente, es idiosincrático. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué complicaciones hay? Todas relacionadas a una hipernatremia y hiponatremia, ¿no? Ya sea crenosis o ya sea, por ejemplo, edema cerebral. O sea, sí. ¿Por qué creen que la diarrea mata? La diarrea mata por la deshidratación. Es cierto, pero también te puede matar tranquilamente por los trastornos del sodio, por hiponatremia, y te puede causar un edema cerebral. ¿Qué más? Acidosis metabólica. La acidosis metabólica en la diarrea puede ser por anión gap normal. ¿Por qué? Porque pierdes agua. O sea, pierdes, en este caso, perdón, estoy hablando de piedras, pierdes bicarbonato. Y al perder bicarbonato, o sea, aquí existe una pérdida primaria de bicarbonato. Entonces, existe una acidosis metabólica porque perdiste el bicarbonato. No es que esté cumpliendo un rol de buffer. Perdiste el bicarbonato y este está cumpliendo su rol de, o sea, no estaba cumpliendo su rol de buffer, lo perdiste. Entonces, ¿qué ocasiona? Una acidosis metabólica anión gap normal. Anión gap normal. Entonces, mucho cuidado que les pregunte eso. Ahora bien, se lo dejo en su imaginación. También una diarrea te puede ocasionar acidosis metabólica anión gap elevado.
Y también la diarrea te puede ocasionar alcalosis metabólica. ¿Por qué? Por la misma deshidratación, pues. O sea, profesor, ¿puede ocasionarme cualquiera de los tres? Ajá. Lo más común es la alcalosis metabólica, seguida de la acidosis metabólica en un gap normal. Y más bien te preocupas cuando tienes una acidosis metabólica a un gap elevado en un paciente con diarrea. Bien. Respecto al potasio, hipocalemia. Hipocalemia, hipocalemia, hipocalemia. ¿Por qué? Tres razones. Les puedo pedir que lo escriban. En la diarrea pierde potasio. Ya, ok, a ver, la diarrea pierde potasio, hipocalemia. Ya, ok, le compro la idea. Ya, ¿qué más? La deshidratación misma de la diarrea ocasiona el sistema RAS. Y el sistema RAS, ¿por qué? Porque quiere recuperar sodio con agua, pero a consta de eliminar potasio. Entonces existe una hipocalemia secundaria. ¿Qué más? Por la misma alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, no, ya saben que es por la contracción de volumen, o sea, por la deshidratación, ocasiona, en este caso, una filtración de bicarbonato, ¿no? O sea, un problema con el bicarbonato, y esto ocasiona la salida de potasio. A ver, más fácil. Recuerden que la acidosis va con hipercalemia por el transportador. Entonces la alcalosis va con la hipocalemia. Ahora, ¿quieren entender bien más por qué? Recuerden que en el túbulo distal, en la parte final, incluso colector, existe un transportador hidrogenión-potasio. Cuando tienes una acidosis, el riñón responde tratando de eliminar los hidrogeniones. O sea, normalmente es así. Hay un canal para el hidrogenión y hay un canal para el potasio. Se va eliminando un hidrogenión, un potasio, un hidrogenión, un potasio. Se va eliminando hacia la orina, hacia la luz tubular. Pero cuando tienes una acidosis metabólica, ya no usas un canal hidrogenión-potasio, hidrogenión-hidrogenión. Entonces el potasio se acumula, porque ya no se elimina. Hipercalemia asociada a acidosis. Al revés, cuando tienes una alcalosis metabólica, más bien vas a retener hidrogenión, no vas a querer eliminarlo. Entonces, los dos canales, ¿para quién son? Para el potasio. Entonces, los canales tienen que funcionar. Como no es hidrogenión y potasio, ahora es potasio-potasio. Eliminas potasio, entonces la alcalosis lleva a hipocalemia. Muy bien. Ok. Ah, bueno, esto era para Semi. Ya. No, no, ya, esto es físico. Y esto es laboratorio. Y esto es interno. Muy bien. Descanso de 10 minutos y volvemos.